En días pasados hemos visto cómo algunos cubanos que tenían delitos que ya habían resuelto con las autoridades, es decir, sus problemas legales habían sido resueltos de alguna manera en las cortes, han de todas maneras provocado problemas en materia de inmigración, algunos incluso han terminado arrestados. La abogada Claudia Cañizares, en el video en vivo que hicimos la semana pasada, explicó cómo muchas veces las personas se confunden al aceptar acuerdos de culpabilidad con la fiscalía o no se confunde, simplemente es el acuerdo que existe, pero ese tipo de acuerdo resuelve el problema legal, pero no resuelve los problemas que se pueden generar en inmigración. Aquí les dejo la explicación de la abogada Claudia Cañizares sobre los acuerdos legales que se hacen, diferencias a lo mejor que existen entre condados, en Miami-Dade, Broward, West Palm Beach, incluso en otras ciudades o estados de los Estados Unidos. Escuchen lo que dice la abogada Claudia Cañizares sobre los acuerdos de culpabilidad y los problemas en inmigración. Ahora, cuando las personas llegan a un acuerdo con la fiscalía y le dan una desestimación del caso después de haber cumplido con la probatoria, hay que mirar el acuerdo de la probatoria, porque hay muchos acuerdos que se hacen y se le dicen al defensor, o sea, a la persona, el defendant, Acusado. al acusado, al acusado, que es la que no hace ley criminal, Claudia. Anyways, el acusado se le ponen los cargos y a veces llega a un acuerdo con la fiscalía, que la fiscalía le dice, mira, haz un año de probation, si cumples con la probatoria, al año cerramos el caso y te ponemos no culpable. Perfecto. La persona cumple con su año de probatoria, al año se regresan a la corte da desestiman el caso, dice ya la persona quedó libre, ya no, para propósitos legales, tú no tienes récord criminal, tú nunca fuiste convicto de un crimen. Para propósitos de inmigración, las cosas cambian. Para propósitos de inmigración, inmigración quiere ver el acuerdo. Si tú en ese acuerdo declaraste, sí, yo soy culpable, yo cometí este delito, pero estoy firmando este acuerdo y voy a hacer este acuerdo y voy a cumplir con este acuerdo y al final de este acuerdo me van a quitar los cargos, aún así para inmigración, aunque después la fiscalía le quite los cargos para inmigración, usted sigue siendo culpable. Hay muchas oficinas, por ejemplo, la oficina de Miami-Dade, aquí, la local, yo sé que el acuerdo que ellos dan a firmar a los acusados no contiene lenguaje que los declara culpables del delito en sí. Ahí tiene la explicación de la abogada Claudia. Los acuerdos de culpabilidad son extremadamente importantes, por eso es bueno, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos y usted se ve envuelto en algún problema con la ley y le dan a firmar un acuerdo de culpabilidad, es bueno que consulte también con un abogado de inmigración de cómo eso le va a perjudicar en su estatus migratorio, porque hay muchos delitos que aunque usted resuelva desde el punto de vista legal, va a quedar después en su récord y desde el punto de vista de inmigración le pueden quitar la residencia o puede, si no es ni siquiera residente, puede ser inelegible para obtener la residencia. Hay soluciones legales a eso también desde el punto de vista de inmigración, hay perdones que se pueden pedir, pero depende de muchos factores, por lo tanto eso es siempre bueno que lo consulten con un abogado de inmigración porque las consecuencias pueden ser tremendas, sobre todo ahora que hay una política de tolerancia cero. Hemos visto el caso de un cubano que regresando de Cuba lo detuvieron, se encuentra todavía, hasta donde nosotros tenemos información, se encuentra todavía arrestado por parte de las autoridades de inmigración, era residente permanente o es residente permanente, pero tenía un récord que lo hace inelegible para permanecer en los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno puede y seguramente buscará la manera de quitarle esa residencia permanente porque seguramente argumentando mal carácter moral o los argumentos que hará la fiscalía en ese caso, pero y él ya había resuelto de manera legal, en términos legales ya había resuelto el caso. De hecho, creo, si no recuerdo mal, que uno de los cargos fue desestimado y el otro fue declarado inocente. Pero eh, ahí, digamos, en esa desestimación del caso, hay que ver en qué circunstancias fue, qué fue lo que firmó y qué fue lo que él declaró. Si en algún momento se declaró culpable, aunque después desde el punto de vista legal eliminen ese récord, usted tiene un reconocimiento de culpabilidad en un delito, por lo tanto puede ser que sea inelegible para permanecer en los Estados Unidos desde el punto de vista de inmigración.
La recomendación que hacen todos los abogados y los especialistas en temas de inmigración es que si usted se encuentra en una de estas situaciones, consulte con un abogado de inmigración siempre, porque a lo mejor hay remedios, pero puede ser que si usted no lo consulta antes con un abogado, ese remedio a lo mejor ya sea tarde. No es lo mismo defenderte proactivamente que tenerte que defender una vez que eres detenido, una vez que el gobierno está intentando quitarte la residencia. Es distinto, las circunstancias son distintas. Lo mismo pasa si usted viaja, si usted tiene un récord criminal o tiene algún récord en su expediente, ha viajado otras veces y nunca ha tenido problemas, pero eso no quiere decir que si viaja ahora no va a tener problemas. Es el caso, por ejemplo, de este joven. Ya había viajado anteriormente con ese mismo récord, nunca le había pasado nada, decidió viajar ahora y ahora sí lo detuvieron y están deteniendo a muchas personas que han tenido problemas con las autoridades y son residentes permanentes. Hoy es aún peor si no eres ni siquiera residente. Si no eres residente, en la mayoría de los casos no puedes viajar. Hay algunas personas que piden permisos de viaje especiales, pero si tienes algún récord, la recomendación de muchos abogados es que no lo hagas y de hecho que seas proactivo y consultes con un abogado para ver si lo puedes resolver con algún perdón o algún remedio que tengas antes de ser detenido. Cuando eres detenido, las cosas son mucho más complicadas. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.